Hola, ¿cómo están? Yo soy Tere Vale, estamos en el Rapidín, en un especial del Rapidín en cuarentena. Y hoy nos da mucho gusto pues tener a un experto en asuntos internacionales y especialmente en la relación México-Estados Unidos. De eso va a tratar este especial. Saludo como todos los días a Jaime Guerrero. ¿Cómo estás, Jaime? Muy bien, Tere. Qué bueno. Y le doy la palabra a Miguel González Compeán para que nos presente a nuestro invitado el día de hoy. Muchas gracias, Tere. Pues nos acompaña José Luis Valdés, que es periodista, escribe y ha escrito en varios medios. Es un hombre que fue el director del CISAN, que es el Centro de Investigación sobre América del Norte, y lo hizo muy probadamente bien. Es un académico pues muy respetable, muy respetado en los círculos de la Universidad Nacional y en otros lugares. Es comentarista en radio también, y yo le agradezco muchísimo a José Luis Valdés que nos acompañe el día de hoy, el doctor José Luis Valdés que nos acompaña el día de hoy. De hecho, nuestra amistad comenzó en Londres porque mientras yo hacía mi maestría, José Luis estaba denodadamente tratando de acabar su doctorado, que se prolongó durante prácticamente 2 siglos, haber acabado ese doctorado. Así que, José Luis, bienvenido, muchas gracias, esta es tu casa. Gracias, Miguel. Muy buenas tardes. Saludos a todos. Es un placer. Muchas gracias, José Luis, de veras un privilegio. Jaime, ¿por qué no empezamos con tu pregunta? A ver, pues hay muchas cosas que tratar. Entiendo que podemos hablar de la relación bilateral México-Estados Unidos. Y en ese sentido, bueno, pues desde la fecha hasta los asuntos menores, pues sí valdría la pena escuchar a nuestro invitado. Yo nada más enlisto, me parece que la posible reunión programada entre los dos presidentes, pues es en una mala fecha, 1 de julio, sobre todo porque el presidente Trump ya está en plena campaña electoral. Están asuntos como el TEMEC, están asuntos como la relación Estados Unidos y China, que nos pega de alguna manera, está el asunto de la migración, el asunto del narcotráfico, que seguramente a los norteamericanos no les gusta cómo está llevando a cabo el asunto el presidente mexicano, está el asunto de las cadenas productivas y por supuesto el COVID. O sea que si nos podemos aventar unas 4 horas sería mejor, porque la verdad es que son muchos temas. Y yo veo que son los temas esenciales, pero bueno, pues vamos a escuchar a un experto que de alguna manera nos perfile, nos dé un panorama general. Adelante, José Luis. ¿Cómo no, Tere? Gracias, Jaime. Gracias, Miguel. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes en este prestigioso programa. Yo me permito decir lo siguiente. La reunión que se llevará a cabo en julio de este año entre los dos presidentes, si es que se lleva a cabo, ojo, está todavía por confirmarse, está precedida por una serie de actos o de hechos ominosos en lo que se refiere a algunos asuntos estratégicos por parte tanto de México como de Estados Unidos, como son la seguridad fronteriza, como son la migración centroamericana hacia Estados Unidos, sobre todo los migrantes que pues han llegado y recorrido el territorio nacional después de salir de Honduras, de Guatemala, de Nicaragua, de El Salvador para pedir asilo político en los Estados Unidos, así como también desde luego del TEMEC y de los asuntos de seguridad. En el primer tema, migración, hemos visto de una manera muy desafortunada que la política migratoria mexicana, es decir, la soberanamente mexicana política migratoria con respecto a los migrantes centroamericanos, ha sido vulnerada por la imposición de una política migratoria por parte de Trump. Aquella famosa amenaza de Trump de imponer el 5% de aranceles a México si México pues no se convertía prácticamente en el policía de Estados Unidos en lo que se refería al tema de los migrantes centroamericanos, que por cierto, López Obrador les dio la bienvenida el año pasado y les dijo, bienvenidos a México, este es su país, adelante. Después se arrepintió desde luego cuando esta imposición, esta, imposición en la política exterior, en el tema de la política migratoria,
causó un terremoto en el país, a tal grado que incluso el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén, tuvo que renunciar debido a esta presión y debido a las circunstancias desfavorables en las que se ponía México al respecto. Entonces tenemos ahí una afrenta a la soberanía nacional que López Obrador ha aceptado sin cortapisas. El otro tema es el tema de la seguridad, importante. Hay una creciente militarización en el país sobre el tema de seguridad y sobre el tema no solamente de seguridad, sino también de la manera en cómo la seguridad pública se ha militarizado. Y esto, tengo indicios que me permiten decir que ha sido en buena medida provocado por las presiones del Departamento de Estado y del Pentágono, del Consejo de Seguridad Nacional y la propia Presidencia de Estados Unidos sobre México. Esto, de entrada, nos plantea una enorme disyuntiva, que es la de pensar hasta dónde nuestra política bilateral es una política propiamente mexicana o está siguiendo de una manera abyecta los lineamientos de los intereses fundamentales estratégicos de Estados Unidos en México. En el tema del TEMEC, bueno, tenemos un tratado de libre comercio mocho, más bien, no necesariamente malo en muchos aspectos, pero sí ineficiente y deficiente. Ya veremos si los demócratas llegan al poder, y ahí quiero hacer un comentario entre paréntesis ahorita. Me parece que el hecho de que México, tanto Peña Nieto y ahora López Obrador, estén apostando por Trump de nueva cuenta y poniendo todos los huevos en la canasta en la presidencia del presidente Trump, no está tomando en cuenta la posibilidad de que pierda la reelección, y esto significaría un enfrentamiento importante con el Partido Demócrata, que ya de alguna manera existió cuando en 2016 fue invitado Trump de manera pues unilateral y arbitraria a México por parte de Peña Nieto, y se le dio un trato de jefe de Estado que no merecía en ese momento. No solamente no lo merecía, sino que también la visita era precedida por una serie de agresiones en contra de México y la utilización del país, de los migrantes, de los mexicanos, de la mexicanidad de la mexicanidad y de los migrantes en Estados Unidos de nacionalidad mexicana como chivo expiatorio para poder apuntalar su propuesta de campaña antiinmigrante y promuro durante la campaña en 2016 y posteriormente en su elección. Este es un tema que no ha dejado de subrayar Trump. México sigue siendo un trapeador de Estados Unidos cuando se trata de tratar de ganar votos, y esto puede que no sea la excepción. Entonces el presidente acríticamente está haciendo gala de un entreguismo, de un favoritismo a un presidente que ha sido probablemente el presidente que más maltrato ha ocasionado a los intereses nacionales y a los mexicanos en su conjunto. Entonces, bueno, y el tema de la seguridad, desde luego, y frontera, pues también está de por medio. Yo creo que si hay una plática franca entre López Obrador, desprestigiado en México de una manera cada vez mayor, aunque con índices de popularidad bastante importantes, yo lo diría, pero de todas maneras desprestigiado en México y del extranjero. Hay que ver los editoriales del New York Times, de Le Monde, del País, del Financial Times, del Guardian, de muchos otros medios internacionales, cuando hablan del impulso antidemocrático y autocrático de López Obrador, se junta con otro individuo que también en su respectivo estilo, pues también se caracteriza por ser un sujeto autoritario y autocrático, como es el caso de Trump, no prestigiado en los Estados Unidos, no sube el 43% de su aceptación, es el mismo que tuvo cuando ganó la elección, lo apoya solamente una base electoral fija, no lo apoyan un conjunto de votantes o de público indeciso en los Estados Unidos, que es el que cuenta para ser reelecto o electo a la presidencia en los Estados Unidos. Entonces, tenemos la reunión de dos personajes anómalos para la democracia, son anómalos democráticamente, con un conjunto de problemas muy serios, con una identificación en el estilo y en el carácter también muy seria, muy intensa, pero al mismo tiempo y por otro lado, con problemas comunes que no son tratados, en mi opinión, de la manera más adecuada, ¿no? Acabamos de ver hace unos días, no nada menos que ayer, 2 millones de mexicanos residentes en los Estados Unidos mandaron una carta al presidente Trump
al Congreso de Estados Unidos y al secretario de Estado Pompeo, reclamando los impulsos autocráticos del gobierno de México y su acercamiento cada vez mayor a un totalitarismo del corte de Maduro y de Cuba, en Venezuela y Cuba respectivamente. Esto tendría que ser un aviso para el presidente Trump y tendría que ser un aviso para la clase política, que ya tiene, por cierto, en el caso de los demócratas, con relación al TEMEC, una lista de pendientes que le va a exigir a México que cumpla, sobre todo en lo que se refiere a la reforma laboral. Entonces, bueno, esta reunión precede por estos climas, diferentes ambientes que están de alguna manera marcando la pauta de hasta dónde podemos tener una relación con los Estados Unidos que pues, nos dignifique como país y nos permita poder tener una posibilidad estratégica de largo plazo, un plan B, para tratar a los Estados Unidos y que nos trate de una manera distinta. Ojo, no hay que confundir, la política exterior no incluye la política con Estados Unidos. La política con Estados Unidos es una política bilateral, es una política interméstica que no tiene por qué ser incluida en la política internacional. Y este es otro tema que vale la pena discutir, y aquí termino, es hasta dónde México tiene una política exterior o no tiene una política exterior. Yo soy de los que piensa que México tiene una no política exterior de manera decidida, de manera racionalmente decidida por parte del presidente, a quien no le interesa mucho lo que pasa en el resto del mundo, más allá del Río Bravo, pues, y más allá, desde luego, de los asuntos concretos que tienen que ver con la relación con Europa, que, por cierto, no se está tratando de manera adecuada la posibilidad de diversificar nuestras relaciones con el mundo más allá de Washington. Miguel. Bueno, yo creo que el resumen de José Luis es espléndido, en el sentido de que está ahí puesta una agenda que en efecto va a resultar poco edificante si es que esa reunión se llega a dar, el resultado de esa reunión. Trump va a utilizar literalmente al presidente Andrés Manuel López Obrador y su discurso antimigrante con el puro propósito electoral, y esa es la impresión que da, que le volvió a pedir Trump a un presidente mexicano, pues que le ayude con la minoría latina, que le ayude con los grupos que están organizados, porque sí hay muchísimos grupos en Estados Unidos organizados, digamos, en relación con su mexicanidad. Basta ir los 15 de septiembre a distintas ciudades de Estados Unidos para ver cómo hay cientos o tal vez miles y miles de mexicanos que se reúnen incluso para festejar la independencia de México, lo cual es único en el mundo, digamos. Entonces, yo creo que el resumen de José Luis es muy bueno y es muy claro y apunta a una reunión que va a ser poco edificante y en la cual vamos a salir, como dice él, pues como trapeadores de las intenciones de Trump. Ahora, a mí creo que me gustaría un poco que José Luis nos abundara un poquito sobre esta cuestión alternativa, porque si en efecto Trump es reelecto, pues vamos a ver más de lo mismo, y eso ya lo conocemos, y pues ya, digamos, nos lo tragamos pues con alguna Coca-Cola o con algún café caliente, pero si salen los demócratas, las cosas van a cambiar bastante. Y ese es ahí donde yo quisiera escuchar a José Luis, porque un gobierno demócrata que tenga agravios como se sienten agraviados los demócratas, va a generar una relación complicada, y en particular van a ser muy exigentes con temas como, por ejemplo, ya lo ha mencionado José Luis, como las cuestiones laborales en México, lo cual no apunta a una recuperación económica mejor, porque el aumento de salarios y las condiciones que piden los demócratas no es, digamos, la mejor noticia para el desarrollo industrial mexicano. Entonces, en fin, no sé qué pienses, José Luis. Sí, muy bien. No, yo definitivamente estoy contigo en la idea esta de que Trump va a utilizar a López Obrador para que el público mexicano, que es el mayoritario entre los latinos en Estados Unidos, favorezca su reelección. Ya vimos en el 2016 una tendencia
en aumento del voto latino por el Partido Republicano. A diferencia de los afroestadounidenses que tienen un 71% de apoyo a los demócratas, o sea, 71%, antes era mayor, pero es 71%, de todas maneras sigue siendo aplastante. Esto para cualquier candidato como Biden, en este caso Biden, en el sur es el triunfo, o sea, es definitivamente el triunfo en las Carolinas, es el triunfo en Florida, es el triunfo en Arizona, va a ser el triunfo en muchos estados donde los afroestadounidenses, pero los latinos, y en el caso de los latinos, los mexicanos, pueden marcar la diferencia al optar más todavía de lo que han optado por el Partido Demócrata, por el Partido Republicano y particularmente por Trump. Hay que decir de todas maneras que el voto latino no es uniforme en los Estados Unidos, no se puede medir horizontalmente. No es lo mismo un cubano de Florida que un México estadounidense de California, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero bueno, ahí sí va a haber una utilización del mercado, en el mercado electoral, en un momento electoral, como lo dijo Jaime muy bien, en ebullición, y probablemente eso lo vaya a hacer López Obrador sin ningún tipo de condicionamiento a Trump. Ahora, el caso de los demócratas. Biden en este momento tiene una ventaja casi de 8 puntos encima de Trump a nivel nacional. Si nosotros leemos las estadísticas de Real Clear Politics, en estados como Wisconsin, como Michigan, como Pensilvania y como Florida, en todos esos estados está ganando, que son los estados bisagra. No, para darle un poco al público la foto de lo que serían los estados bisagra, que son fundamentales para que en el colegio electoral, que es el que decide quién es el presidente de los Estados Unidos, no el voto popular, ¿sí?, sea electo uno u otro. En este sentido, tenemos una ventaja importante por parte de los demócratas que ha sido constante y frente a la cual en este momento Trump se ha movido de una manera no solamente muy agresiva, sino también muy torpe, por ejemplo, al anunciar su boicot a Twitter, por ejemplo, a raíz de la discusión sobre el voto por correo. El voto por correo es un tema que en los Estados Unidos siempre se ha dado, el voto previo, lo que se llama el pre-ballot, ¿no? El pre-poll voting, es el voto previo al día de la votación. Se está metiendo digamos, en esquinas muy complicadas Trump en su confrontación con la institucionalidad democrática de Estados Unidos, que ha sido precisamente una de sus características como presidente, pero los demócratas van a hacer la diferencia. Para empezar, los demócratas, la cláusula democrática de los demócratas es distinta a la de los republicanos, no solamente porque los republicanos tienen ahorita a Trump, que es un autócrata, como presidente de Estados Unidos y jefe del partido, sino porque los demócratas están reivindicando la idea de la recuperación democrática de los Estados Unidos como punto central para poder reinstalar la democracia republicana. Es decir, recuperar la democracia republicana en Estados Unidos, que ha usurpado un individuo como Trump, que ha sido no solamente autoritario, sino también antidemócrata en muchos aspectos. En este sentido, México va a tener que rendir cuentas sobre la agenda democrática y hasta dónde México estaría cerrando los espacios institucionales, como ya está visto. El INE, por ejemplo, es un ejemplo en este momento que está en discusión. La amenaza contra el INE, lo que pasó con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, etcétera. Y esto puede ser en la agenda de los demócratas un asunto serio e importante que favorezca a esos sectores de población en México que están inconformes con el cierre de los espacios políticos y el cierre de los espacios democráticos en México. Ese va a ser un elemento importante. El otro elemento importante va a ser el tema de los migrantes centroamericanos. Los demócratas están por reconocer los derechos de los migrantes centroamericanos para obtener o pedir asilo político. El asilo político les ha negado el Trump y el Partido Republicano. Esto puede cambiar las cosas de manera radical, puede cambiar las cosas en forma muy importante y seguramente esto signifique incluso un empujoncito para la agenda migratoria mexicana y recuperar un poquito la dignidad en el mismo tema eventualmente. Y el otro pues es el caso del TEMEC, como tú ya lo dijiste, Miguel. El caso del TEMEC definitivamente es un asunto que va a estar en la agenda y seguramente va a repercutir directamente, va a impactar directamente en la cuestión de la reforma laboral y la manera en cómo la misma impactará desde luego los costos de producción, sobre todo en el norte de México, en las zonas maquiladoras más importantes del país, de las que depende Estados Unidos.
El tema de seguridad también, hay un asunto en donde la militarización de la seguridad pública, perdón, en México, inquieta a los demócratas dentro del Congreso, dentro del Senado y dentro de la Cámara de Representantes, y ese es un tema que seguramente va a ser tocado también en su reunión con los demócratas y eventualmente en su reunión con Biden cuando Biden sea presidente en el caso de que esto ocurra. Entonces hay muchos temas, sin duda, a los que está vinculado la agenda electoral en Estados Unidos que tienen que ver con México y que yo pediría, confiaría en que tanto el vicepresidente de México, ¿verdad? Es decir, Marcelo Ebrard y AMLO tengan la sensibilidad de poder proteger de una manera, pues de una manera eficaz, de una manera eficiente y no estén en la posición de entreguismo en la que se han situado desde ya hace 1 año y medio, básicamente. Bueno, yo creo que, aunque suene yo un poco fuera de la temática tan importante que ustedes están tratando y dada la brevedad del tiempo con el que contamos hoy, yo no quisiera dejar de preguntarte, José Luis, ¿cuál es la situación, digamos, en el conflicto China-Estados Unidos? ¿Y esto qué repercusiones podría tener en México? ¿Y por qué digo esto? Hasta ayer, según mis datos, Estados Unidos tenía 37 millones de desempleados. El afán reeleccionista de Trump, bueno, muy comprensible, allá se vale, pues ha hecho que destape, desde mi punto de vista, esta caja de Pandora, que es pues la relación con China, y se entremezcla todo esto con el COVID, con la mega crisis económica que la pandemia ha traído como consecuencia. Y a mí lo que me gustaría saber es cuáles son las expectativas, no solamente en el conflicto China-Estados Unidos para estos países, sino cuáles son las expectativas para México a partir de esto. Creo que Europa se vuelve ahora, José Luis, y a ver si nos lo pones también en contexto, pues un jugador pues ya de segunda, digamos, y ahorita las dos superpotencias pues estarán en un juego terrible en donde nos arrastrarán a todos. No sé cómo lo veas. Sí, claro, Tere, mira, yo creo que, bueno, para variar, más bien para no variar, Trump utiliza a segundos o terceros actores como chivos expiatorios para justificar sus fracasos. El caso de la guerra comercial con China es un ejemplo. China en este momento es responsable de 2 cosas. El COVID, él le llama el virus chino. El virus chino, directamente dicho así por Trump, así ha incomodado muchísimo a los chinos. Y por el otro lado, la guerra comercial, que en este momento está en veremos, es desde luego un asunto de la máxima importancia porque no solamente ha estrujado a los mercados y a las bolsas a nivel internacional y a nivel nacional México, sino que también, por otro lado, ha abierto una ventana de oportunidad importante, por ejemplo, para México, que permita poder plantearse a México una diversificación mayor en las relaciones comerciales con el exterior. México no lo ha hecho porque México en este momento no está en la posición de traicionar a Trump en nada, ni de decirle no a Trump en nada. Trump en este momento ha apoyado al presidente López Obrador, su amigo fraternal y demás, y por lo tanto México no va a optar por dar el paso para acercarse a China de una manera tal en que, por ejemplo, las exportaciones que China ha dejado de recibir por parte de los Estados Unidos se puedan suplantar por las mexicanas. En ese sentido, me parece que México no ha aprovechado la relación con China antes y después del COVID, antes y después de la guerra comercial, de cualquier manera. Ahora, Europa en efecto es un jugador no menor. Europa sigue siendo un jugador importante desde el punto de vista político y económico, pero desde luego no tiene el potencial, aunque tiene la Unión Europea un potencial económico muy serio, no tiene el potencial que tienen las 2 economías mayores del mundo. Tú tienes toda la razón en esto. Sin embargo, Europa también puede ser un leveler, como le llamamos, un leveler que le permita a Estados Unidos, a México, poder manejarse de una manera más independiente con Estados Unidos. También China lo podría hacer, visto pragmáticamente, así como lo vio
en su momento Nixon, cuando estableció o restableció las relaciones con China. México debería pragmáticamente establecer o restablecer un contacto con China cada vez más dinámico en el tema de las relaciones comerciales. No sabemos hasta dónde va a llegar la guerra comercial vista como está siendo vista hoy. Es una situación muy compleja. Aparentemente Estados Unidos estaría perdiendo la misma. El avance tecnológico de China es un avance muy importante. Por un lado. Por el otro lado, el hecho de que Estados Unidos se haya retirado del Pacto de París, se haya retirado de la Organización Mundial de la Salud por la vía del financiamiento, se haya retirado o esté atacando a la OTAN como la ataca, está implicando que los Estados Unidos tenga una posición de cada vez mayor, menos poder relativo a nivel global. Es decir, Estados Unidos desciende en su influencia de manera importante frente a actores como China y la Unión Europea. Y eso le ha afectado importante porque el declive del poder hegemónico de los Estados Unidos ha ido en detrimento no solamente por el poder de los chinos, sino también por la incapacidad de Trump de vender una política exterior proactiva en la que todo el mundo confiaba y que hoy en día está paralizada por su falta de racionalidad y por su falta de organicidad. Entonces, bueno, aquí lo que estamos viendo es un movimiento de los actores internacionales, el financiamiento que China dio a la Organización Mundial de la Salud en el momento mismo en el que Estados Unidos se retiraba del financiamiento, habla mucho de cuál va a ser el semblante que tenga Estados Unidos y China frente al mundo una vez que termine la pandemia y una vez que se normalicen las relaciones comerciales entre los dos países, esperemos.